Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hablar acerca del desarrollo de la carpeta de recuperación del 2022, ¿no? Matemática cuarto de secundaria. La carpeta de recuperación que se va a desarrollar en estas 8 semanas de este año 2022 consta de 4 experiencias de aprendizaje, ¿no? En cada experiencia de aprendizaje están integradas ciertas áreas. ¿Ya? Y nosotros vamos a tomar solamente las actividades donde están el área de matemática, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con la experiencia de aprendizaje número 1. El título de la experiencia de aprendizaje 1 es Explicamos a la población sobre la importancia del oxígeno en la salud. ¿Ya? Y entonces vamos a ver la situación, ¿no? De esta experiencia de aprendizaje, ¿ya? El Ministerio de Salud calculó que la pandemia del coronavirus en el país provocó un incremento de la demanda por oxígeno medicinal de 120 toneladas por día, suficiente para atender hasta 5.000 camas hospitalarias adicionales. En la actualidad, para el tratamiento de los pacientes COVID-19, el consumo aproximado es de 198.000 kilogramos por día, cuando antes era menor a 60.000 kilogramos por día. ¿Por qué se ha incrementado el uso del oxígeno medicinal en la época de la pandemia? ¿Cuál es la cantidad de oxígeno que necesita una persona que se encuentra afectada por COVID-19? ¿Cómo podemos hacer para difundir esta información entre la población? Esta vendría a ser la situación significativa de nuestra primera experiencia de aprendizaje. El propósito de la experiencia es explicar a la población sobre la importancia del oxígeno medicinal en la salud de los seres humanos y cómo se ha elevado su consumo a partir de la pandemia del COVID-19. Y el producto es una cartilla con información variada sobre el oxígeno medicinal, su importancia en la salud de los seres humanos, el incremento de los niveles de consumo en la época de pandemia por COVID-19 y explicaciones con sustento científico. ¿Ya? En esta experiencia de aprendizaje 1, otra vez vamos a recordar el título, que es Explicamos a la población sobre la importancia del oxígeno en la salud. Tiene 6 actividades, ahí tenemos las 6 actividades, ¿no? Pero solamente vamos a tomar la actividad número 3 porque se relaciona con nuestra área de matemática, ya es lo único que vamos a tomar. El título de la actividad 3, elaboramos una tabla que permita representar las cantidades de oxígeno en toneladas por día mediante notación científica. ¿Ya? Solamente esta actividad estaría perteneciendo al área de matemática. El resto de actividades están en otras áreas, ¿no? Por eso en esta experiencia de aprendizaje hay áreas integradas. ¿Ya? Entonces nos enfocamos aquí en la actividad número 3. ¿Ya? La competencia sería resolver problemas de cantidad. Entonces, ahora sí, vamos a la actividad número 3. ¿Ya? Otra vez vamos a leer la situación para responder las preguntas. El Ministerio de Salud calculó que la pandemia del coronavirus en el país provocó un incremento de la demanda por oxígeno medicinal de 120 toneladas por día, suficiente para atender hasta 5.000 camas hospitalarias adicionales. En la actualidad, para el tratamiento de los pacientes COVID-19, el consumo aproximado es de 198.000 kilogramos por día, cuando antes era menor que 60.000 kilogramos por día. ¿Ya? Entonces responde las preguntas que se plantean a continuación para comprender mejor la situación. Primera pregunta. ¿A cuánto asciende la cantidad de oxígeno en kilogramos por día que tuvieron que abastecer las empresas en la época de la pandemia? Estoy tomando esta situación, esta lectura, ¿ya? Entonces podemos decir que asciende a 198.000 kilogramos por día, ¿ya? ¿Qué significa toneladas por día? ¿Y cuál es su equivalencia en kilogramos? ¿Ya? Recordemos, toneladas por día podemos representar T, una P y una D, toneladas por día, ¿ya? Y recordemos que en una tonelada hay 1.000 kilos, 1.000 kilogramos. Ya en una tonelada hay 1.000 kilogramos. Y si acá, por ejemplo, nos dicen, según la lectura, que hay una demanda por oxígeno medicinal se incrementó a 120 toneladas por día, nosotros sabemos cuántos kilogramos de oxígeno medicinal, simplemente tendríamos que multiplicar por 1.000, ¿no? 120 por 1.000 sería 120.000 kilogramos de oxígeno medicinal. Recordemos otra vez que una tonelada hay 1.000 kilogramos. Siguiente pregunta. Según el MINSA, ¿cuántos kilogramos de oxígeno se necesita por día a nivel del país? Bueno, se necesita, acá dice aproximadamente de 198.000, sería 198.000 kilogramos, ¿ya? Kilogramos por día, ¿no? Aquí lo he puesto toneladas, sería 198.000 kilogramos por día.
¿Cómo se está enfrentando el problema de la salud pública? Bueno, con los protocolos de bioseguridad, ¿verdad? Aislamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento, etc. 2. Diseña un plan o una estrategia de solución. ¿Qué procedimiento realizarías para responder a la pregunta? ¿Por qué se ha incrementado el uso del oxígeno medicinal en la época de la pandemia? ¿Cuál es la cantidad de oxígeno que necesita una persona que se encuentra afectada por la COVID-19? Bueno, se ha incrementado porque muchas personas que se contagiaron con el COVID-19 entraron a una fase crítica de la enfermedad, por lo que requería de oxígeno, ¿no? Más oxígeno para su recuperación. Y una persona con la COVID-19 necesita de 15 a 18 metros cúbicos de oxígeno por día. En la 3, realiza las conversiones de todas las cantidades de la situación en toneladas por día en una tabla. Bueno, nosotros hemos dicho que en una tonelada hay 1000 kilogramos. Entonces, si yo quiero convertir de toneladas a kilogramos, yo tendría que multiplicar por 1000. ¿Ya? A su vez, si quiero hacer al revés, si yo quiero convertir de kilogramos a toneladas, yo tendría que dividirlo entre 1000. Entonces aquí, 1 kilogramo, yo quiero convertirlo en toneladas, lo voy a dividir entre 1000, ¿no? 1 entre 1000 sería 0,001 toneladas por día. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esa es la manera de trabajarlo, ¿no? Por ejemplo, convertir kilogramos a toneladas. Hemos dicho, si queremos convertir de kilogramos a toneladas, lo vamos a dividir entre 1000. Por ejemplo, 2 kilogramos, si lo convertimos a toneladas, lo divido entre 1000, sería 0,002 toneladas. ¿Ya? Si tengo, por ejemplo, 2.340.000 kilogramos, lo quiero convertir a toneladas, lo voy a dividir entre 1000. 2.340.000 entre 1000 sería 2.340 toneladas, ¿ya? Entonces, ahí está, recuerden aspectos sobre la fracción decimal, ¿no? Ahí tenemos 6 entre 10 es igual a 0,6, ¿ya? 17 entre 10, 1,7, solamente una cifra decimal porque solamente tiene un 0. En este caso, por ejemplo, 312 entre 100 sería 3,12, dos cifras decimales porque está dividido entre 100 que tiene dos ceros. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Ahora completa la tabla aplicando conversiones de kilogramos por día. Hemos dicho, ¿no? Como nosotros sabemos, recordamos una vez más, que en una tonelada hay 1000 kilos. Y si yo quiero convertir de toneladas a kilos, lo multiplico por 1000. Pero cuando es al revés, yo quiero convertir de kilos a toneladas, lo voy a dividir entre 1000. Entonces aquí están todos en kilos, entonces yo lo quiero convertir a toneladas. Para convertir en toneladas lo voy a dividir entre 1000. El primer caso ya está, ¿no? 104.900 kilogramos, para convertir a toneladas lo dividimos entre 1000 y esto sería la respuesta. A ver el siguiente, 57.900 kilogramos, lo divido entre 1000, ¿ya? Ten en cuenta, entre 1000 que tiene 3 ceros, tiene que tener 3 cifras decimales. O sea, aquí la coma está al final, va a correr 3 espacios a la izquierda. Sería 57,9. ¿Ya? Igualito, 42.000 entre 1000 sería ¿cuánto? 42. 6.700 entre 1000 sería 6,7. 7.300 entre 1000 sería 7,3. 1.500 entre 1000 sería 1,5. 400, aquí seguimos, entre 1000 sería 0,4, ¿no? Bajamos aquí, sería 198.000, entre 1000 sería 198 y 60.000 entre 1000 sería 60. Entonces solamente hemos convertido ya de kilos a toneladas solamente dividiéndolo entre 1000. Continuamos. Ahora expresarás mediante notación científica todas las cantidades de la situación en toneladas por día en una tabla, ¿ya? Recordemos cuando hablamos de notación científica quiere decir que vamos a expresar todo número, acá lo tenemos como un valor multiplicado por 10 elevado a un exponente n, ¿ya? Donde a, ya este número es un número real, mayor o igual que 1 y menor que 10. O sea, está en ese intervalo. Este número A tiene que ser mayor o igual a 1 y menor que 10, que recibe el nombre de coeficiente, ¿no? Y n es un número entero positivo o negativo que recibe el nombre de exponente u orden de magnitud. ¿Ya? Entonces, notación científica en cifras grandes. Notación científica quiere decir expresar una cantidad grande o muy pequeña,
¿ya? Como una manera más reducida. ¿Ya? Entonces recordemos, la coma decimal cuando corre hacia la izquierda, ¿no? Y la cantidad de espacios recorridos es el valor del exponente positivo. Recordemos, cuando la coma corre hacia la izquierda, el exponente va a ser positivo. No se cuenta cuántos espacios avanzó y ese sería el exponente. Como es a la izquierda, sería positivo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 4.800.000, se sobreentiende que la coma está al final del cero, ¿ya? Tenemos que hacer que el número que multiplique a la potencia de 10 tiene que ser mayor o igual a 1 y menor que 10. Por lo tanto, la coma va a correr hasta después del 4. Entonces, como te das cuenta, avanzó la coma a la izquierda 6 espacios hasta aquí. Entonces sería 4,8 por 10, ¿no? ¿Cuántos espacios avanzó? Avanzó 6 espacios a la izquierda, entonces sería 6 a la sexta. Entonces sería 10 a la sexta, perdón, ¿no? Igualito acá, tengo este número, ya 23.050 millones, ya se sobreentiende que la coma está al final del cero, tiene que correr hasta después del 2, ya sería 2,305 multiplicado por 10, ¿ya? ¿Cuántos espacios avanzó a la izquierda? 10 espacios, sería por 10 a la 10. Esa es la manera de trabajarlo. Pero si la coma avanza a la derecha, cuentas cuántos espacios avanzó y eso sería el exponente. Pero como es a la derecha, el exponente va a ser negativo. Por ejemplo, acá tengo este número, ¿no? Un número grande. Ahí está la coma, 0, entonces vamos a hacer que avance hasta después del primer 2. Sería 2, ¿ya? 2,205. Ahí está, llegó hasta ahí. ¿Cuántos espacios? 5 espacios. Como es a la derecha, sería negativo el exponente, menos 5, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo mismo aquí, completa la tabla con la notación científica de cada cantidad. Esto ya lo hemos hecho hace un momento, ¿no? Tenemos aquí las cantidades de la situación, todo que está en kilos, ya en kilogramos, y lo vamos a convertir a toneladas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Dividirlo entre 1000. Entonces aquí esto lo hemos hecho hace un momento, lo voy a pasar rápidamente, ahí está. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es escribir en notación científica, ¿ya? Recordemos que un número o todo número se puede escribir en notación científica ¿no? Expresado de la siguiente manera, ¿no? Una cantidad multiplicada por 10 elevado a n, ¿ya? Tal que este a que multiplica tiene que ser mayor o igual a 1 y menor que 10. Entonces aquí tengo el 57,9, ya tiene que ser mayor o igual a 1 y menor que 10. Entonces la coma tendría que correr un espacio a la izquierda, solamente un espacio. Entonces sería 5,79 por 10. Como avanzó un espacio a la izquierda, sería la 1. Igualito aquí, se sobreentiende que del 42 tiene la coma al final. Esta coma corre un espacio a la izquierda para que sea 4,2 por 10 a la 1, ¿no? Se sobreentiende que está elevado a 1. El 6,7 lo voy a convertir a notación científica, pero como ustedes pueden darse cuenta, ya cumple la condición, el 6,7, de ser mayor o igual a 1 y menor que 10. Está en ese intervalo, entonces escribo tal y como está. El 7,3 también cumple la condición de estar en este intervalo, ¿no? 7,3 es mayor o igual a 1 y menor que 10, está dentro. Y lo mismo con el 1,5. En cambio, el 0,4 no cumple esta condición, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar la coma, un espacio ya a la derecha después del 4. Entonces sería 4 por 10. Como avanzaste un espacio a la derecha, sería por 10 a la menos 1, ¿ya? Bueno, seguimos. 198 se sobreentiende que al final está la coma, avanzo 2 espacios a la izquierda, sería 1,98 por 10 al cuadrado, porque avancé 2 espacios. Y por último, el 60, se sobreentiende que la coma está al final, avanzo un espacio a la izquierda y sería 6 por 10 elevado a 1. Ya, esa es la manera de trabajar, escribir en notación científica. ¿Ya? Ahora, anota en tu cuaderno de apuntes o en hojas de reuso todas las ideas y conclusiones que hagas y guárdalos en tu portafolio, te serán de mucha utilidad para las siguientes actividades, ¿no? Aquí hay una serie de preguntas que ustedes tienen que responder de acuerdo a su experiencia. ¿Cuál fue lo más difícil de resolver? ¿Por qué? ¿Qué dificultades tuvieron al realizar las conversiones y cómo superaron esas dificultades? ¿En qué aspecto crees que debes seguir mejorando? Esa sería una autoevaluación, ¿verdad? Fue importante realizar conversiones, ¿por qué? Ahí ustedes tienen que colocar. Y por último, ¿por qué es importante el uso de las notaciones científicas para representar cantidades muy grandes o muy pequeñas? Eso sería todo entonces de la actividad número 3, ¿ya? De la experiencia de aprendizaje 1 de la carpeta de recuperación del 2022.